Muy buenas noches, jóvenes. Como ustedes pueden ver ahí en nuestra página, hoy vamos para la unidad número 5, que es ya la conclusión de la auditoría. O sea, el paso previo a preparar nuestro informe de auditoría se llama conclusión de la auditoría y tenemos unas NIAs que tratan del tema. Previo a dar nuestro informe, concluimos con la auditoría, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver esta noche. En cuanto al examen, como le estaba comentando a sus compañeros previamente, de aquí al miércoles le estaré mandando una notita por el grupo para que entren a ver sus notas. Revisen pregunta por pregunta, que el próximo lunes nos vamos a tomar unos minutos para discutir cualquier duda que usted tenga. Recuérdense que ese examen lo prepara un humano y que un humano se equivoca. Por eso me gusta que cuando yo evalúo, avisarle con tiempo para que usted coja pregunta por pregunta y vean lo que falló. Perfecto. Entonces, eso es Sí, en cuanto al examen. En cuanto a la que estamos en la semana ya 9, nos faltan 6 semanas para, para nosotros concluir el semestre. Nosotros tenemos la unidad 4, 5 y 6, eh, y en la 7 es que tenemos el segundo parcial. Ya en la 7 nosotros hemos terminado con los parciales y nos queda solamente la unidad 8 pendiente. Con esta nos faltan, después que demos esta hoy, nos faltan 3 unidades. Tenemos que ponernos rápido ya, ir concluyendo sus tareas anteriores. Tienen esta semana para terminar de la 1 a la 4. Para los que entraron un poquito más tarde, tengan eso pendiente. Bueno, nosotros tenemos un procedimiento para nosotros concluir la auditoría y pasar al paso siguiente, que es el dictamen. ¿Ok? Entonces, tenemos la NIA 560 y la 580. Y hay unos videitos bien cortitos que no tienen que leer siquiera esas dos NIAs, sino ver estos dos videos que están colgados que hablan de los hechos posteriores. ¿Qué son los hechos posteriores? Bueno, yo estoy auditando al 2024, ¿verdad? Pero hay situaciones que se van a revisar en enero y en febrero del 2025. Como por ejemplo, existe una demanda contra la empresa y ya en noviembre hubo un fallo de primera instancia condenando a la empresa. Entonces yo tengo que revisar esos 2 meses o 3 posteriores a mi auditoría para ver si ha habido novedades con esa situación. Y hay otras situaciones que nosotros debemos como auditores darle seguimiento, aunque mi periodo de auditoría terminó en diciembre del 24. Yo tengo que revisar cosas posteriores a mi auditoría porque estaban dentro de mi auditoría. A ver qué pasó con y esa situación. Lo vamos a ver aquí en el material. Este material, vamos a compartirlo. Ustedes lo tienen, lo vamos a discutir y nos vamos entonces a ver los videitos después, ¿verdad? Entonces, conclusión de la auditoría de los estados financieros. Me dicen si lo están viendo. sí. Yo sé que ustedes saben leer, pero a mí me gusta Tiene- discutirlo con ustedes, ¿verdad? La auditoría, cuando está terminando, nosotros tenemos que tomar toda la evidencia que hemos recolectado, organizarla para entonces prepararnos para hacer el informe de la auditoría. Y el informe de la auditoría, como vamos a ver las unidades que vienen, contienen la opinión mía
sobre esos estados financieros. Ok. Pero para yo hacer esta evaluación, hay un procedimiento, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta unidad. ¿Ok? En esta unidad estaremos abordando las normas 560 y la 580. En la 560 vamos a hablar de hechos posteriores al cierre de mi auditoría, así como cómo yo puedo evaluar y identificar contingencias de pérdida. Una contingencia, si ustedes lo buscan en el diccionario, es una situación que puede o no convertirse en realidad, ¿verdad? Eso se llama contingencia. Situación que puede convertirse en realidad o no. Entonces, yo como auditora debo de analizar esas contingencias. También aquí vamos a ver el mecanismo que exige la normativa de que nosotros debemos obtener una carta de representación de la gerencia para mí, para que me dé la libertad de yo solicitar a diferentes instituciones o personas información de la empresa. Como yo no trabajo para la empresa, yo no puedo mandar una carta al Banco Popular diciendo, soy auditora de la empresa Tío Pan SRL, necesito que me confirme los balances. Y dice el Banco Popular, pero ¿quién es usted para usted pedir esos datos? Entonces, cuando yo hago esa carta, yo le mando anexo la carta de representación que la empresa me dio a mí como auditora para que me den todos esos datos. Es como un poder, más o menos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta unidad. Ok, un momentito, por favor. Jóvenes, excúsenme, que era una llamada importante. Miren, la terminación de la auditoría es una etapa donde nosotros, en base a la evidencia que hemos recolectado, evaluamos toda esa evidencia para entonces manejarla y dar una conclusión de la auditoría. La opinión del auditor se basa en estas evidencias que yo he recolectado. Recuérdense en Auditoría 1, la unidad número 9 trata sobre la evidencia. ¿Qué es la evidencia? ¿Quién me dice un sinónimo de evidencia de ustedes? ¿Qué es la evidencia? Pruebas. Una prueba. Muy bien. Nosotros a través de la auditoría vamos recolectando evidencia o pruebas que luego las convertimos en papeles de trabajo. Entonces, cuando yo estoy terminando la auditoría, yo evalúo esas pruebas o evidencias. ¿Ok? Dice aquí. La opinión del auditor acerca de los estados financieros se basa en esta evidencia que yo he recabado desde el primer día de trabajo hasta el último, ¿verdad? Y cualquier cosa que yo he encontrado que me llama la atención, yo la voy recolectando y poniéndola en orden. Finalizado la revisión, de cada una de las cuentas de los estados financieros, o sea, una muestra, ¿eh? Acuérdense que en la auditoría yo selecciono una muestra. Entonces, en base a esa muestra, yo me hago el juicio de todo lo demás. Entonces, luego de finalizado los procedimientos de revisión, que se llaman procedimientos sustantivos, el auditor debe proceder a evaluar el resultado de su auditoría para entonces dar una opinión.
Algo importante que tenemos que hacer en este paso de la terminación es buscar pasivos contingentes. O sea, como les dije, tengo una demanda laboral, Etiopan tiene una demanda laboral en los tribunales por 4 millones de pesos. En noviembre o en octubre falló el primer juez en primera instancia que condenó a Tiopan. Entonces, ¿qué pasa? Se terminó la auditoría, no ha habido otro fallo en segunda instancia, entonces yo busco esos pasivos contingentes. Dice, los auditores deben mantenerse alerta con respecto a los pasivos contingentes. La búsqueda de pasivos no registrados incluye procedimientos que se efectuaron a lo largo de la auditoría, como por ejemplo realizar desembolsos de efectivo subsecuentemente. Este procedimiento de buscar pasivos que no están registrados están diseñados para detectar pasivos que existían al final del año y sin embargo no están registrados en los estados financieros del cliente. Entonces, ahí ese es uno de los pasos que yo tengo. Revisar las minutas. ¿Qué son las minutas? Las minutas es cada vez que hay asamblea y reunión de los accionistas, todo lo que ellos tratan se levantan en una minuta o en un acta. Entonces, el auditor, cuando llega a trabajar a la empresa, debe solicitar todas esas minutas o todas esas actas de todas las reuniones que se hicieron para analizar cada una de las decisiones que se tomaron y cruzarla con la contabilidad. ¿Ok? Dice aquí que los auditores deben registrar las minutas, no dice debe decir deben revisar, porque yo no registro nada. Recuerden que yo reviso lo que tú me das. Entonces, ahí en vez de registrar, dice revisar las minutas o actas de las reuniones de los accionistas, directores e incluso los subcomités de importantes directores, como por ejemplo el Comité de Auditoría y el Comité de Inversiones. Esta revisión incluye reuniones sostenidas a lo largo del último día del trabajo de campo. Al terminar la auditoría, los auditores tienen que determinar si se ha considerado todas estas minutas. O sea, si yo sé todo lo que se trató en esas reuniones e incluso aquellas que corresponden a reuniones posteriores del final del año. Por ejemplo, las reuniones que tuvieron en enero, incluso en febrero. O teniendo así una constancia por escrito de parte de la administración de que todas estas, dice minutos, de que todas estas minutas estuvieron a su disposición. ¿Por qué el auditor le interesan esas minutas o actas de las reuniones? Porque ahí se toman decisiones muy sensitivas, como inclusive la bonificación que se va a dar, si se va a entrar una línea nueva de negocio, si vamos a coger un préstamo en el Banco Popular, a qué tasa, a qué tiempo, etcétera, etcétera. Todo eso se levanta en esas reuniones en una minuta. ¿Ok? También, aparte de revisar hechos posteriores y revisar las minutas, yo debo efectuar algunos procedimientos de análisis, ¿verdad? En estos procedimientos, yo debo de revisar eh, como parte esencial todos los cálculos que se han hecho, todas las normativas que se han cambiado y las políticas de la de contabilidad que se han tratado para poder detectar cualquier cambio que yo no vi en el transcurso de mi auditoría, ¿verdad? Entonces, por eso hacemos estos procedimientos analíticos al final de la auditoría. Realmente los procedimientos analíticos nosotros los vamos haciendo mientras vamos revisando las cuentas y la anotamos en una cédula que se llama cédulas de debilidades. ¿Ok?
Pero esas cédulas de debilidades y de hallazgo, que generalmente no son cosas buenas que yo encuentro, yo las tengo que analizar profundamente a ver si eso va a impactar en mi opinión. ¿Ok? En ocasiones, también yo tengo que llevar a cabo procedimientos para detectar futuras pérdidas. ¿Ok? Una contingencia de pérdida se define como una posible pérdida derivada de eventos pasados en lo que respecta a existencia y monto. O sea, posible. Miren la palabra posible. Por eso se llama contingencia. Serán resueltos en un evento futuro. Fundamentalmente, para el concepto de contingencia de pérdida es la idea de la incertidumbre. Si vamos a ganar o vamos a perder con esta decisión que estamos tomando. Ese paso, ese análisis de futuras contingencias de pérdida, el auditor debe también dar su opinión, ¿verdad? Por ejemplo, el problema de la auditoría relativo a las contingencias de pérdida presentan dos facetas. Primera, los auditores tienen que determinar la existencia de pérdidas futuras. Si a mí me condenan en los tribunales a pagar esos 4 millones que yo no tengo en mi banco, ¿qué significaría eso para la empresa? ¿Verdad? Entonces, esto el auditor tiene que analizarlo y plasmarlo en su informe. El auditor también tiene que valorar la probabilidad de que se haya incurrido en una pérdida y su monto. Esto está dificultado tanto por el factor de incertidumbre como también la tendencia de la administración de mantener una apariencia de que todo está funcionando, porque no le interesa que yo le cambie la opinión del informe de auditoría. Ustedes van a leer toda esta parte. ¿Qué procedimiento incurrimos nosotros para detectar y evaluar estas contingencias? Revisamos las minutas de nuevo, las actas de la asamblea. Revisamos con cuidado todas las decisiones y los puntos que se tocaron ahí, tales como contratos importantes, juicios legales que estén pendientes, negociaciones con otras empresas y otros tipos de asuntos típicos que se analizan en el consejo. Ni siquiera el contador ni el contralor tiene acceso a esa información tan sensible. Entonces, pero yo que tengo las minutas de las reuniones, lo tengo que analizar, enviar una carta de indagación al abogado del cliente solicitando que me diga cómo van los casos, si hubiese unas demandas en contra de la empresa, que me diga los litigios que están pendientes, en qué fase estamos, etcétera, etcétera. Y un estimado le pido al abogado de la posible condena que podemos tener como empresa en cuanto al tema que está en los tribunales. Todo eso lo tengo que hacer yo con ese análisis antes de terminar la auditoría. ¿Tienen alguna pregunta antes de continuar? Todo No, claro. todo va bien, ¿verdad? También el auditor debe hacer una evaluación de la descripción de administración de cualquier querella o denuncia que no esté sustentada. Y si se sustentan, tengo entonces que irme al paso del abogado. ¿Ok? También un enunciado por escrito del monto de cuánto nos va a cobrar ese abogado por llevar el caso. Porque eso es un gasto, me baja las utilidades. Y si me baja las utilidades, puede ser una pérdida. Entonces yo todo eso debo de tener una carta, dice un enunciado. Bueno, ¿cuáles son los posibles honorarios o cómo factura los honorarios esos abogados de ese caso? Mandar cartas
de confirmación a las instituciones financieras para que me confirmen si hay préstamo a nombre de la compañía para yo ver si están registrados o no. Revisar las correspondencias de las instituciones financieras, ¿verdad? Para ver si hay garantías en la deuda y todo lo demás. Revisar informes correspondientes de las entidades reguladoras, como la Superintendencia de Banco, si fuera un banco que estoy auditando. Cartas de clientes, cartas de declaraciones de clientes que indique cuál es el monto de la deuda que tiene la empresa que estoy auditando con ellos. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Si hay pasivos que la empresa no ha registrado. ¿Entiendes? Entonces, con todos estos pasos, yo estoy revisando de que la certeza de esa cuenta que está en cuentas por pagar o documentos por pagar. ¿Ok? Ahí están esos pasos que yo hago. Revisión de eventos subsecuentes. Evento subsecuente es sinónimo de hechos posteriores. ¿Ok? La evidencia no posible al cierre del periodo de auditoría a menudo viene disponible antes de que los auditores terminen con su trabajo de campo. El trabajo de campo es lo que yo hago físicamente en la empresa. La opinión del CPA sobre la legitimidad de los estados financieros puede cambiar de manera radical debido a hechos posteriores a su auditoría. Entonces, imagínense que yo terminé la auditoría en el 2024, pero luego, en enero y febrero, hechos que empezaron en el 24 concluyeron de forma negativa para la empresa. Entonces, yo tengo que cambiar mi informe, ¿entiendes? Porque pasó algo que empezó en el 2024, pero que se concretizó en el 25. Entonces, esto es lo que me está diciendo ahí. El término de evento subsecuente hace mención a eventos o transacciones que ocurren posteriormente a la fecha del balance general, pero antes de terminar la auditoría y dar el informe. Dentro de estos eventos subsecuentes, tenemos dos grandes categorías, ¿verdad? Aquellos que proporcionan evidencia adicional sobre hechos que existían en o antes del final del balance general y aquellos que surgieron después de la fecha. Las cartas, nosotros le llamamos declaraciones o manifestaciones. Así que cuando ustedes vean esto de cartas, de declaraciones o manifestaciones, piensen en una correspondencia común y corriente. ¿Ok? El propósito principal de nosotros como auditores de obtener estas cartas es importante, ya que esto demuestra a quienes vean mi informe que yo fui imparcial, ¿verdad? Recuérdense que la auditoría financiera está dirigida a usuarios externos, como son el Estado y los bancos y los accionistas que no trabajan dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, es importante que yo tenga una evidencia escrita de que de que la empresa fue la que me suministró los estados, que yo solamente lo que estoy es verificando si esos números son reales. Pero yo no verifico el 100%. Yo en una auditoría puedo durar de 30 a 40 días y el año tiene 365 días. Entonces yo no puedo revisar todo. Entonces yo debo de aclararle bien eso mediante una manifestación escrita de la gerencia. Debemos obtener cartas de la gerencia sobre la razonabilidad de las presunciones significativas, incluyendo si éstas reflejan adecuadamente la intención y capacidad de esta empresa para llevar planes específicos en cuanto a la entidad. Entonces, esa carta es sumamente importante. En esta carta no se pueden quedar estos tres puntos, ¿verdad? Que dice que la empresa no está consciente de ningunos pasivos o contingencias importantes
resultante de asuntos circunstanciales. Quiere decir que ese balance que ella me está dando ahí, de las cuentas que debe de pagar, ella no está ocultando nada. O sea, ella me dio a mí todas las deudas que ella posee al momento de la auditoría. Pero yo no conforme con eso, yo hago una carta que diga eso, que la empresa no tiene conocimiento de ningún pasivo o contingencia que no esté reflejado en los estados financieros y que no tiene conciencia de que haya ninguna demanda en los tribunales al momento de la auditoría, que no está consciente de ningún asunto que pueda tener impacto importante en los estados financieros y que sí está consciente de tales asuntos, lo ha revelado en sus estados financieros de forma adecuada. Entonces, esa carta es mi llave de salvación como auditora. ¿Ok? Por eso fue que los auditores de Baninter, la firma de auditoría que auditaba Baninter, se salvó así de no estar en los tribunales también. ¿Por qué? Porque tenían estas cartas diciendo que Baninter no había ocultado pasivo, que no tenía caso en los tribunales y que si habían caso, lo dijo en los estados. Eso fue mortal para la administración de Baninter. No podía echarle la culpa a los auditores porque teníamos esas cartas o tenían esas cartas. Entonces, luego que yo evalúo toda la documentación y la evidencia y que no hay pasivos ocultos ni casos ocultos en los tribunales, yo empiezo entonces a la parte final, evaluar las conclusiones y la revisión de los trabajos. A todo lo largo de mi auditoría en el campo de trabajo, yo puedo, yo debo proponer ajustes a asientos sobre algunas desviaciones o problemas que tienen los estados financieros. Por eso es que tenemos una cédula de ajuste y de reclasificación, ¿verdad? Entonces, yo como auditora, estos ajustes debo de hacerlo para que cambien los números de los estados financieros que me dio el cliente. Cualquier cosa tiene que corregirse. De lo contrario, los auditores no podrán emitir una opinión sin salvedad acerca de los estados financieros. Hay cuatro tipos de opiniones, como vamos a aprender más adelante. Opinión limpia o sin salvedad, negación de opinión, opinión con salvedad y opinión adversa. Entonces, si yo no cambio los números de los estados financieros, de los errores que yo encontré, no puedo dar una opinión sin salvedad. ¿Ok? Al evaluar una desviación de forma individual es importante, debo decir si es importante o sustancial. De modo que hay desviaciones que son cuantitativas, que son con valores monetarios, y hay desviaciones que son cualitativas, que son al control interno. Cuando hayan problemas en los estados financieros que no sean sustanciales, yo solamente lo que tengo que hacer es un asiento de ajuste para que se presente de forma correcta. Pero la empresa no quiere hacer el ajuste, entonces eso sí me conlleva a mí a dar una opinión con salvedad. Tengo que darla con salvedad. Para emitir una opinión limpia o sin salvedad, los auditores tienen que llegar a la conclusión de que existe un bajo nivel de riesgo de las desviaciones importantes en los estados financieros. O sea, que esos numeritos que no están eh, reales como son, no son tan importantes que yo lo puedo arreglar con un ajuste, vamos a decirle así. El auditor debe evaluar este riesgo, ¿verdad? Ya que si el riesgo es muy alto, entonces tengo que cambiar mi opinión limpia por otro tipo de opinión. Entonces, eh,
los auditores formulan un estimado o sea, desviaciones son errores, totales, eh, probablemente en los estados financieros, que está integrado por tres componentes. Desviaciones conocidas, o sea, yo hice la auditoría en el 2023, propuse unos ajustes, cuando yo llego en el 24 a auditar de nuevo, veo que se hicieron. ¿Entienden? Desviaciones conocidas o incluyen aquellas que el cliente todavía no ha corregido. Desviaciones proyectadas, que incluyen aquellas que fueron calculadas cuando los auditores hicieron el muestreo de la auditoría, y otras desviaciones estimadas, que son las distintas formas que yo tengo a través de la muestra que obtuve y procedimientos analíticos. Esto significa que hay unas diferencias en estas proyecciones que hizo la empresa y yo recomiendo que se arregle antes de dar mi opinión. Esto es un paso previo a dar el informe. Se llama conclusión de la auditoría. ¿Ok? Entonces, yo, con mi experiencia que tengo en la auditoría, por eso que cuando usted se gradúa no podría a poner una firma de una vez, tiene que coger experiencia, ¿verdad? Porque esto es muy delicado. Esta es la única profesión o la única rama de la contabilidad que conlleva pérdida de libertad. Usted puede ir preso. ¿Ok? Evidentemente, si los auditores estiman que los totales de estas tres desviaciones es material, o sea, material quiere decir es significativa, entonces esto va a llevar a que yo dé una conclusión diciendo que el riesgo es muy alto y que por tal motivo no puedo dar una opinión limpia. Tengo que dar otro de los tres tipos de opiniones que yo puedo dar. Entonces, en este material, aquí dice, eh, me habla desde la perspectiva cualitativa. Es probable que la desviación sea sustancial cuando proviene de un rubro o de una cuenta susceptible de ser medido de manera precisa más que un estimado. O sea, la empresa estimó algo cuando ya podía hacerlo con la realidad, ¿verdad? Enmascara un cambio de utilidades u otra tendencia porque cambié de depreciación, porque cambié algo de forma cualitativa que impacta en las utilidades, como el método de evaluación de inventario, lo cambié adrede para que vea más ganancia o para que se vea más pérdida. Ocultamiento, ¿verdad? Convertir una pérdida en utilidad o viceversa, concerniente a un segmento en particular o a la porción de un negocio registrante, afecta el cumplimiento de los requerimientos de la ley, regulatorio de ley, contrato de financiamiento, incrementa la compensación y implica el ocultamiento de una transacción ilegal. Todo esto se puede detectar cualitativamente, revisando las documentaciones que ya yo les dije, ¿verdad? Previamente. Ok. Después que ya yo he efectuado todos los procedimientos anteriores para los hechos posteriores y todo lo demás, ya los auditores estamos en disposición de emitir el informe. Una vez que ya yo haya obtenido una certeza razonable de que esos estados financieros representan en gran medida la posición de la empresa, ¿verdad? Si la empresa tiene un comité de auditoría interno, yo como auditora, que lo vimos en la unidad 4, yo debo de tener en ese comité, en ese departamento de auditoría interna, un aliado, ¿verdad? Claro está, evaluando críticamente la capacidad de esos auditores. Entonces, los comités de auditoría de la empresa son unidades de asesoría y consulta creadas generalmente por la administración para
asegurarse de que todos los que trabajan ahí cumplen con las medidas establecidas por la gerencia. Los auditores externos, que es lo que estamos tratando, deben comunicarle ciertos asuntos relativos a fraudes o actos ilegales que yo he encontrado en el transcurso de mi auditoría para que ellos hagan los correctivos del lugar. ¿Ok? Yo cuando estoy auditando y encuentro cualquier fraude, eso, yo no me enfrento al que está haciendo el fraude, no, señor. Yo hago una carta a la gerencia y le digo lo que yo encontré y entonces ellos que procedan a hacer lo que tienen que hacer. Yo no tengo que enfrentar a nadie como auditor externa. Esa no es mi función. Entonces aquí está diciendo que si yo encuentro actos ilegales, aparte de decírselo a la gerencia, se lo debo decir al comité de auditoría interna. Ok. Aquí tenemos varias normativas que habla de los fraudes de actos ilegales. La SAS, eso en inglés, ¿verdad? 99 y 54 exigen que el comité de auditoría sea debidamente informado acerca de actos fraudulentos o ilegales que yo como auditora externa haya advertido. ¿Ok? También dice la SAS 60, exige que los auditores externos le comuniquen también por escrito al comité de auditoría cualquier deficiencia significativa en el control interno para que lo arregle para el futuro. Y la SAS 61 dice que los auditores externos deben decirle al comité de auditoría asuntos de cómo manejar las normas contables y, y sus relaciones con la administración. Estas comunicaciones es para cuando el auditor vuelva el año que viene, todos esos asuntos estén subsanados. ¿Ok? Porque yo se lo digo a la gerencia en esta carta, pero la gerencia la guarda en una gaveta. Ay, se me olvidó pasársela al comité de auditoría. Ay, Dios mío, qué problema. No, las normas exigen que tanto haga, se lo comunique a la gerencia en una carta, como que se lo comunique al comité de auditoría. Si los hay, porque muchas empresas en República Dominicana no tienen departamento de auditoría interna. Entonces se lo paso al contador. ¿Verdad que sí? El propósito de esta carta a la gerencia o a la administración es informar al cliente de las recomendaciones del CPA para mejorar el negocio del cliente. Las recomendaciones se enfocan en sugerencias puntuales para ser más eficiente. La combinación de la experiencia del auditor externo con diversos negocios y un conocimiento profundo obtenido a través de las auditorías colocan al auditor en una posición incomparable para aconsejar a la administración. ¿Sabes qué bonito se oye eso, verdad? O sea, no es que encontré cosas malas y ya, no, 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 no. Yo tengo que hacer una carta a la gerencia a la medida que yo voy auditando cada cuenta, diciéndole lo que encontré y cómo vamos a mejorar. Pero la normativa exige que si hay un departamento de auditoría interna, también se lo mande al departamento de auditoría interna. La mayoría de los contadores escriben una carta a la administración para cada auditoría a fin de demostrar a la administración que deben agregarle valor a su negocio. O sea, ir un poquito más allá que dar una opinión sobre los estados financieros. Entonces, con estas cartas a la gerencia, yo fomento mi relación como auditora con el cliente, ¿verdad? Esta carta a la gerencia o a la administración es diferente a la carta que uno reporta la deficiencia al control interno. Son muy diferentes. Aquí yo le doy recomendaciones. Esta carta a la administración es opcional de parte mía de la auditoría, pero se ha hecho ya una costumbre que yo no solamente esté encontrando errores, sino que le diga a la gerencia cómo arreglar esos errores. Entonces,
Ya para terminar aquí con este material de la terminación de la auditoría y ustedes puedan hacer las tareas que están en la plataforma, ¿cuál es mi responsabilidad? Responsabilidad posterior a la auditoría. Mi auditoría terminó al 31 de diciembre de 2024. Ahora, yo tengo la responsabilidad de si se descubren hechos posteriores a mi informe de auditoría, yo tengo que arreglar ese informe. Dice, con posterioridad a la emisión de tu informe de auditoría, una firma de auditoría puede encontrar evidencias indicativas de que los estados financieros del cliente presentan errores materiales que él no vio, porque no se lo ocultaron. En este caso, el auditor tiene que investigar a la brevedad semejante hechos descubiertos subsecuentemente, ¿verdad? Si los auditores determinan que estos hechos, después de mi auditoría, son significativos, debe notificarle al cliente con objeto de hacer cambiar el informe para revelarlo este hecho posterior. Si el cliente se niega, yo como quiera la hago. ¿Oyeron? Y se la envío en una carta y que me tiene que firmar con acuse de recibo. ¿Por qué? Porque si en el futuro viene un fraude y me quieren a mí indilgar culpa, yo tengo que tener esa evidencia. Ahí lo dice en el último párrafo. Si el cliente se niega a que yo cambie mi informe, deberá informar a cada uno de los miembros del consejo de la administración del cliente de tal negativa que él no quiere cambiar el informe. También debo notificarle a las entidades reguladoras, la DGI o la DGA o la TCS, depende del problema, que tengan jurisdicción sobre ese cliente y advertirle que cada persona conocida que confíe en los estados financieros, que ya no es posible confiar en el informe que yo hice, porque hay un hecho posterior que cambia todo. ¿Entienden? Es un poquito duro y voy a tener un enemigo acérrimo con ese cliente. Ya lo perdí como cliente ahí. Dime, Michelle. Sí, buenas noches para todos y para todas. Profesora, entendiendo un poco eso que usted está explicando, ¿qué tiempo máximo o límite usted tiene para cambiar su informe luego de auditar una empresa y esta Excelente pregunta. sucederle algún hecho posterior? Excelente pregunta. 90 días. Tiene que revisar por lo menos 90 días. ¿Ok? Entendido, gracias, maestro. Ahí ya, después de ahí ya no es tu responsabilidad. Ok. Tampoco si no me voy a pasar y me tengo que esperar hasta junio. Dime. No, 90 días máximo. Y es mucho. También se considera importante que el auditor mantenga una actitud de escepticismo profesional y conserve especial atención en las informaciones que genere cuestionamiento sobre la fiabilidad de los documentos, condiciones que puedan indicar un posible fraude, informaciones de evidencia de auditoría que contradigan otra evidencia obtenida con anterioridad, entre otras situaciones que le generen sospecha o que llamen su atención. Entonces, por eso que nosotros debemos revisar enero y febrero, ¿verdad? Porque dejaron de registrarlo en diciembre para que no se viera, pero en los primeros días tienen que hacerlo del año siguiente. Entonces, esos valores me tienen que llamar la atención. Eso se llaman hechos posteriores. Eh, ¿Qué vamos a hacer en esta unidad? Bueno, ya se acabó la unidad 5. Miren qué facilita esta unidad. Entonces, ustedes tienen aquí un foro de la terminación de la auditoría y un control de lectura. Ahora, este video tienen que verlo. Son videos cortitos, ¿verdad?
Déjenme ver cuántos minutos. No lo vamos a ver aquí, pero para que ustedes vean, 8 minutos. Porque sobre estos dos videos es que ustedes van a opinar en el foro, ¿verdad? En vez de leer 50 páginas, escuchan Norma 8 Internacional de minutos. Auditoría 560. Hechos ¿verdad? Posteriores. Hechos La posteriores. norma internacional La tienen ahí, la van a escuchar tranquilita y me van a preguntar cualquier cosa que no entiendan. Miren aquí, hechos sucedidos después de realizar la auditoría de los estados financieros es la definición de hechos posteriores. ¿Verdad? Ahí ustedes lo van a escuchar. Hechos que se manifiestan después de su desarrollo. Está bajito, ustedes la suben, lo van a escuchar tranquilito. Los hechos significativos. Ahí están los 3 momentos. Los cuales se caracterizan por lo acontecido hasta la fecha del informe. Del informe, ustedes van a revisarlo. Lo descubierto después de la fecha del informe, sin que aún se hayan emitido los estados contables. Para este momento se verifica si se necesita corrección. Está muy bajito, no sé por qué. Además de discutir el asunto con los administradores y tomar así decisiones apropiadas. 3. Por último, los descubiertos después de emitidos los estados contables. Se puede compartir la propuesta con la administración para que estén al tanto Ahora sí. del nuevo informe, o el auditor puede directamente comunicar la situación a las máximas autoridades de la entidad. Exacto. Objetivos. El auditor deberá obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría de los hechos posteriores que se presenten desde la fecha de los estados financieros a la fecha del dictamen del auditor y verificar si están reflejados de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Sumado a esto, se debe tener claridad de los procedimientos que se han establecido para reconocer que los hechos posteriores se han identificado. Estar alerta a cualquier suceso que pueda afectar los estados financieros. Incluso leer las minutas de las juntas directivas que se han llevado a cabo después de la fecha de los estados financieros. Además, el auditor debe responder de manera adecuada a aquellos hechos que se descubran después de la fecha del dictamen del auditor y que pudieron haber ocasionado una modificación al dictamen. Definiciones. Fecha de los estados financieros. Fecha del final del último periodo cubierto por los estados financieros. Fecha en la cual todos los estados que comprenden los estados financieros han sido preparados, incluyendo las notas relacionadas, y autorizados por las autoridades pertinentes dentro de la entidad, quienes se responsabilizan de los mismos. Fecha del dictamen del auditor. Fecha en la cual el auditor define el dictamen de los estados financieros. Esta fecha debe ser posterior a la fecha establecida para la aprobación de los estados financieros. Fecha en que se emiten los estados financieros. Fecha en que el dictamen del auditor y los estados financieros auditados están disponibles a terceros. Hechos posteriores. Sucesos que ocurren entre la fecha de los estados financieros y la fecha del dictamen del auditor, incluyendo los hechos que llegan a ser del conocimiento del auditor después de la fecha del dictamen. Requisitos. Hechos que ocurren entre la fecha de los estados financieros y la fecha del dictamen del auditor. El auditor debe diseñar y aplicar los procedimientos necesarios de auditoría que le permitan identificar los hechos que necesiten ajustes o deban ser revelados en los estados financieros que se presenten entre la fecha de los estados financieros y el dictamen del auditor. Al desarrollar los procedimientos de auditoría, el auditor debe tener en cuenta la valoración del riesgo de auditoría para determinar la naturaleza y extensión de los mismos. Para esto, el auditor puede investigar sobre cualquier hecho posterior que pueda afectar los estados financieros con la administración,
o los encargados del gobierno corporativo y solicitar una declaración escrita donde se evidencia el ajuste o revelación de los hechos que se hayan presentado. Dentro de estas investigaciones, el auditor puede leer últimos presupuestos, proyecciones de flujo de efectivo, averiguar información con respecto a litigios y reclamaciones y recurrir a demás información que sea pertinente para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría. Hechos descubiertos por el auditor después de la fecha del dictamen del auditor, pero antes de la fecha en que se emitan los estados financieros. La administración debe informar al auditor cualquier hecho que pueda afectar los estados financieros que se conozcan durante la auditoría y el periodo entre la fecha del dictamen del auditor y la fecha en que se emiten los estados financieros. De esta manera, el auditor deberá estar alerta a comprender junto con la administración todos aquellos sucesos que ocurran en fechas posteriores al dictamen del auditor, hechos que puedan afectar los estados financieros y que se presenten antes de la emisión de los estados financieros. Además, el auditor debe determinar si son necesarias modificaciones en los estados financieros y determinar cómo la administración abordará el asunto. El auditor también deberá realizar un nuevo dictamen, siempre y cuando esto sea posible, de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable, haciendo las aclaraciones pertinentes respecto a las circunstancias. Si el auditor ha comunicado a la administración que los estados financieros no se deben emitir a terceros y la administración ha hecho caso omiso y los ha presentado, el auditor podrá recurrir a sus derechos y obligaciones legales para que no se use su dictamen como soporte de los estados financieros. Excelente. Hechos descubiertos por el auditor después de que se han emitido los estados financieros. Es importante saber que el auditor, una vez se han emitido los estados financieros, no está obligado a realizar ningún procedimiento de auditoría relacionado con ellos. Pero dado el caso en que después de emitidos los estados financieros se descubran hechos que fueron del conocimiento del auditor en la fecha del dictamen, el auditor deberá discutir el asunto con la administración y, si es apropiado, con los encargados del gobierno corporativo. Luego de esto, determinar si es necesario realizar una modificación de los estados financieros y cómo la administración va a abordar la situación. Cuando se establece modificar los estados financieros, el auditor deberá realizar un nuevo dictamen de los estados financieros, donde de manera muy clara manifestará la razón por la cual se hace dicha modificación. Si por tal razón la administración no decide seguir los pasos para la modificación de los estados financieros, cuando el auditor crea que sea necesario, el auditor deberá notificar a la administración y a todos aquellos que estén involucrados con el gobierno corporativo de la entidad para que el dictamen del auditor no sea usado como soporte futuro. Miren qué interesante. Déjenme detenerlo. Aquí. O sea, miren qué fácil con ese video se puede entender toda una NIA. Una facilidad increíble. Entonces, es importante que ustedes sepan que si la empresa no está dispuesta a hacer los cambios, de los hechos posteriores que afectan mi dictamen, yo tengo forma de cómo defenderme, ¿verdad? Y decir, no, ese informe que yo hice no reflejaba tal y cual situación. Se lo mando a la gerencia. Si la gerencia no quiere no quiere que se cambie ese dictamen, entonces tengo que mandárselo a todos los accionistas. Eso es lo que le llaman gobierno corporativo, a todos los accionistas y a los comités de auditoría y, si voy más allá, a las entidades reguladoras. Ya ahí es un paso bien fuerte, porque acuérdense que ya hay una norma que habla de la confidencialidad. Entonces ahí hay que revisar bien si yo me voy a comunicar con las autoridades o no, para que después no sea demandado por violar esa norma. ¿Ok? Entonces, vean los dos videos, falta el otro, no lo voy a poner a ver si el 560, el 580,
para que entonces puedan opinar en el foro y llenar las preguntas que están en esa unidad. ¿Tienen Ese, algún? ese foro no cierra hoy, ¿verdad? Mañana cierra, mañana. No, no, yo no lo he habilitado. No, jamás. Yo tengo que. Ok. No, no, no. Yo abrí la unidad ahorita. No se preocupen. Déjenme tomar una foto de la asistencia. Yo estoy en línea, no tengo fotos, que si no me conecto a No, la no se computadora me da preocupen. brega Que ponerle lo foto. que tenemos que ver es que estén los nombres de todos ustedes ahí. Porque a veces uno Ok. entra con un dispositivo que no es el de uno, ¿verdad? Entonces yo lo que hago que déjeme ver, somos, Maestra, ujú, el auditor se rige mucho por el código de ética, por lo que he visto y lo que usted ha hablado. Porque en el código de ética dice que debe tener unos principios básicos, que es la integridad, la objetividad, la confidencialidad y la competencia. así mismo. Y cuando Y eso es, eso es básico para nosotros, esos son lo que le llamamos las normas personales que debe tener el auditor, principalmente con más énfasis el auditor independiente. Porque acuérdense que hay tres ramas de la auditoría: auditor interno, gubernamental e independiente. Entonces, como el auditor independiente no tiene un jefe detrás que le esté dando seguimiento, él tiene que tener esa norma bien plantada en su conciencia, porque si no, va a tener problemas en el futuro. Bueno, chicos, que pasen buenas noches. Les prometí su examen de aquí al miércoles. Voy a seguir corrigiendo. Eh, y como les dije, después de esto, nos faltan 3 unidades y un examen. Así que yo espero en el Señor que acabemos a finales de noviembre. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, ¿eh? Igual, maestro. amén, Igualmente. maestra, Muchas gracias, igual. maestro. Un placer. Buenas Dios los noches. bendiga. Bye.